Muy bien. Vamos a entender entonces, por ejemplo, acá desde el año 1927 hasta 1935. ¿Ya? ¿Están observando la diapositiva? ¿Me confirman, por favor, chicos? Sí, ¿Sí? profe, sí se ve. Perfecto. Como ya Sí, sí se hemos visto el ve. video, entonces acá vamos a analizar los puntos, ¿ya? Acá tenemos como primer punto la situación territorial, ¿ya? Nos dice, por ejemplo, que cuando el Perú inicia, digamos, su época republicana, ¿ya? Eh, Recién, pues, ¿no? Emancipados, libres, independientes del dominio español, ¿ya? Empiezan pues a definir sus territorios cada país. Como le decía, en el virreinato, el Perú abarcaba varios países, pero después del virreinato, muere el virreinato, se independizan cada uno de los países y empiezan a decir, esta parte me corresponde a mí. Y ahí empieza pues el aparecer el punto importante, el útil datos, que dice, lo que yo poseo, lo que yo estoy dominando, eso va a ser mío. Y también ahí entra a tallar la libre determinación de los pueblos, que dice, el pueblo decidía a qué país quería pertenecer, para analizar un punto ahí. Por eso dice, la libre determinación de los pueblos, mediante este principio se permitía que los pueblos podían decidir a qué país querían pertenecer a partir de esa fecha. Por lo dice, miren, hay algo importante que dice acá. Como en este caso, dice, nuestro país tuvo que perder la provincia de Guayaquil. Interesante, chicos, miren. Guayaquil, que actualmente pertenece a Ecuador, era de Perú. Pero ¿qué pasó? Los mismos pobladores de Guayaquil, es una provincia, no quisieron pertenecer a Perú. Si no se fueron, dice, ¿a dónde? A la Gran Colombia. En cambio, miren, eh, la provincia de Jaén sí quiso pertenecer a Perú. Entonces, son cosas que han sucedido, digamos, en nuestra historia, ¿no? Al principio. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver cómo ha ido ocurriendo los hechos importantes. ¿Ya? Vamos a analizar la siguiente diapositiva para que ustedes también puedan participar. Acá podemos ver la situación económica. Ya sabemos, de acuerdo al video también que hemos observado, la situación económica en el Perú en sus primeros años de vida, como independiente, nos dice que era bastante precaria. ¿Por qué? Porque la guerra de la independencia había dejado muchas deudas. ¿Ya? Entonces, mucha guerra, ¿cierto? Todo lo que correspondía a la riqueza peruana, pues, había quedado devastada, ¿ya? Entonces, con toda esa consecuencia, digamos, la parte económica se ha visto debilitada, ha estado muy escasa. ¿Mm? Como era un país recién que estaba iniciando, pues los capitales extranjeros tampoco querían venir mucho a invertir, pues recién no había mucha estabilidad. ¿Sí? Eso es la parte económica. Es lo normal. Cualquiera que observa que en un lugar no hay estabilidad no va a venir a invertir. ¿Sí? Porque el empresario, la persona que invierte, quiere que se le garantice lo que él va a invertir, no va a venir a perder. ¿Sí? Y el otro punto también en la parte política. ¿Sí? Nos dice que cuando se concluye la independencia, se presentan problemas. ¿Quiénes iban a asumir la dirección de los destinos del país? ¿Eran de la élite criolla?
¿Quiénes eran los criollos? Los criollos se le decía a los que eran hijos de españoles con hijos peruanos, ¿no? Entre peruanos y españoles tuvieron los hijos, ellos son los criollos. ¿Sí? Y también un punto importante dice que los que iban a asumir el control del país después de ser libre no tenían pues la capacidad, no estaban preparados para empezar a tener una responsabilidad. ¿Sí? No tenían capacidad de gobierno, porque siempre han estado dependiendo de qué, de el virreinato, de lo que decían eh, los españoles en esa época. ¿No? Entonces, un factor importante que no había preparación. ¿No? Como ustedes saben, durante muchos años en el Perú se ha vivido pues una época virreinal. ¿No? Entonces, otro punto importante, aquí podemos analizar también, dice, a ver, el tercer párrafo. Me va a ayudar dando lectura uno de ustedes, a ver. Ana Chávez, Oscar Anderson. ¿Quién quiere dar lectura del segundo párrafo? Dice, para entender de qué se trata. ¿Quién será el voluntario? A ver, el que desea dar lectura, enciende su micrófono y va a leer el segundo párrafo. A ver, chicos. Ya, Ana, muy bien. Te escucho, Ana. El segundo párrafo vas a dar lectura, ¿ya? ¿Sí? ¿Estás ahí, Ana? Nos vas a ayudar dando lectura al segundo párrafo. Ya, muy bien. Te escuchamos, Ana. Sí, profe, sí lo escucho. Se había desconectado el micrófono. Ya. Lee el segundo párrafo para nosotros entender y ver de qué se trata la lectura. El de ese periodo que Sí. Continúa, Ana. este periodo se caracterizó por una marcada inestabilidad política, lo cual se reflejó en las constantes guerras civiles y golpes de Estado que van a protagonizar los principales caudillos militares de la época. Cabe mencionar que dichos personajes representaban los intereses de determinados sectores de la sociedad, comerciantes, artesanos, mineros, hacendados, etc., o de determinadas regiones del país. Así es. Como han podido escuchar, como han podido escuchar, ahí ustedes pueden observar algo importante, ¿no? Dice que ese periodo se caracterizó principalmente por las guerras civiles, golpes de Estado, a cada rato, imagínense. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hoy día asumía el cargo un general como presidente. Puede ser que pasaba una semana, le sacaban del cargo, porque cada general que asumía el gobierno representaba intereses. Entonces, si a un sector, por ejemplo, de los comerciantes no le parecía el gobierno que tomó el mando, venía con otro general, le hacía el golpe de Estado y lo sacaban. Entonces, esa pugna siempre ha estado presente en la época de la República, cuando
los militares gobernaban. En la época del militarismo ocurrían todos esos acontecimientos. ¿Ya? Entonces, eso es importante entender, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para continuar viendo los detalles. La situación social, miren, chicos. Importante también saber de qué se trataba, cómo estaba conformado el aspecto social en el primer militarismo, en el gobierno militar que ha tenido el Perú a los inicios de la República. ¿Qué nos dice acá? La sociedad peruana, a inicio de la República, era una sociedad fragmentada. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que había grupos por todos lados. ¿Mm? No estaban articulados en ningún tipo de proyecto nacional, dice. Cada uno representaba intereses independientes, imagínense. Cuando en un país existen diferentes grupos y cada grupo tiene su interés personal, no se puede llevar un proyecto que involucre, digamos, que beneficie a todo un país. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Esto llevaba como consecuencia también, dice, al iniciar su vida republicana siguió arrastrando, dice, dos taras de la época colonial que significaban un obstáculo para cualquier intento de integración. O sea, ¿qué quiere decir? Había un sector de la población que continuaba pensando en la colonia. Algunos sí querían el cambio, pero otros no. Entonces, si hay un sector que no quiere, otro sector sí que quiere, ¿qué ocurre? No se puede hacer nada. Hoy en día, por ejemplo, chicos, comparando, hay un sector de la población que quiere que tal persona sea presidente. Otro sector quiere que otra persona sea presidente. Y si los dos grupos no se ponen de acuerdo, va a ser imposible que haya un cambio real para el país, Perú, de este siglo XXI. Es imposible, digamos, lograr algo cuando todos quieren sus propios intereses y no priorizan intereses generales que beneficien a todos. Hoy en día eso se ve bastante. ¿Ya? Y acá vamos a ver, por ejemplo, el primer gobierno, dice, de José de la Mar, de 1827 a 1829. ¿Ya? Ese es el primer